El profesor Abad es un apasionado docente y divulgador, del cual pues, he tenido el placer de haber sido alumna suya y cuya labor pues, ha contribuido al desarrollo de los estudios de Asia Oriental en nuestra universidad. Hoy tenemos la suerte de contar con su intervención titulada La construcción del tiempo prehistórico en el Japón moderno, y es un tema que el profesor pues ahora nos invitará a reflexionar sobre cómo las nociones del pasado y la prehistoria se han ido moldeando en el contexto japonés moderno. Así que, profesor, cuando usted quiera, vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. En principio tenemos 45 minutos, ¿no? Me dijo Miriam. Yo creo que es bastante poco tiempo. Así que no sé, yo esto realmente sé cómo empezamos, cuándo empezamos, pero no sé cómo vamos a terminar, ni cuándo vamos a terminar. Pero sí tenía en mente, cuando me mencionó el tema este, que no quería hacer una típica lección magistral, charla magistral, ¿no? Que yo hablase únicamente del tema y que se terminase ahí la cuestión, sino quería empezar con vamos a ver, con una anécdota personal, que en realidad es mucho más que una anécdota personal, y quería mezclar dentro de esa intervención, digamos que son aspectos más formales respecto a cómo se explica el pasado en el Japón anterior a 1945 y mezclarlo con otras partes pensando en gente que esté ahora mismo en los inicios de su camino de la investigación. Es decir, exactamente yo qué estaba haciendo con la investigación allí en Japón, ¿no? Y bueno, los que me conocen más o menos saben mi historia. Yo me licencié en historia aquí en Sevilla en el año 2001. Y en el año 2002 me fui para Japón, en concreto a la Universidad de Hokkaido, que está ahí en el norte. Siempre me había interesado mucho la historia japonesa y dentro de ese interés hacia Japón, hacia la historia, hacia la cultura, había una cuestión que yo no sé por qué, y a día de hoy sigo sin saber por qué, me atrajo muchísimo, que era los orígenes de Japón. ¿A qué llamamos Japón? ¿A partir de cuándo empezamos a hablar de Japón? ¿Qué es lo que hay en el archipiélago japonés antes de que hablemos de Japón, de la cultura japonesa? Y el caso es que presenté un proyecto de investigación para las becas del Ministerio de Educación japonés en el año 2001. Y aquello, la verdad es que por lo que me dicen en la embajada, pues fue bastante impactante. Me dijeron que era la primera vez que alguien presentaba un proyecto de este tipo. Y yo me fui en concreto a la Universidad de Hokkaido, como digo, que está en el norte. Eh, la temperatura, los sevillanos dicen que hace frío. En Hokkaido la temperatura más baja registrada son 45 grados bajo cero. Es otra dimensión. Em, y bueno, en principio me fui con la idea de estar allí 1 o 2 años, pero la estancia se prolongó un poquito. Total, 8 años. Después de 2 años como alumno investigador, pasé a hacer el máster de estudios culturales históricos. Luego entré en el doctorado, finalmente un año de investigador postdoctoral. Y bueno, el caso es que yo presenté en la embajada un proyecto que era sobre prehistoria del archipiélago japonés. Prehistoria. Y en la primera conversación que tuve yo con mi tutor en el año 2002, en abril, en Hokkaido, yo le pregunté y le dije, bueno, recomiéndame usted un manual de prehistoria japonesa. Y su respuesta fue sorprendente, porque me dijo que en Japón no había prehistoria. No, me dijo dos cosas que se me grabaron a mí a fuego. Me dijo, no, aquí en la universidad yo le dije Kyokasho. ¿No? El Kyokasho es como decimos habitualmente manual. Me dice, no, el Kyokasho es de los colegios. Aquí en la universidad utilizamos otro tipo de cosas y luego me hablas de prehistoria. En Japón no hay prehistoria. ¿Qué es eso de que en Japón no hay prehistoria? Bueno, pues no hay prehistoria. Yo me acababa de pegar un viaje brutal, ¿vale? Ahora con el vuelo directo Madrid-Tokio tenemos mucha suerte, pero el viaje que hice yo era Sevilla-Madrid, Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Narita. Narita era entonces el aeropuerto internacional de Tokio. De Narita me tuve que cambiar de aeropuerto a Haneda.
el aeropuerto de vuelos nacionales. De Haneda tuve que coger otro avión para Chitose, que era el aeropuerto de Hokkaido, y luego en Chitose bajarme y coger un autobús para ir a Sapporo. O sea, veintitantas horas dentro de un avión, cambiando y tal. Y yo había llegado allí, tenía la cabeza como la tenía, y este hombre me decía que en Japón no había prehistoria. Bueno, que me ha aprobado un proyecto de prehistoria en el archipiélago japonés, me dice que ahora que no hay prehistoria, yo no voy a discutir. Yo me voy a la habitación de la residencia, voy a descansar y lo que usted quiera, ¿no? Y el caso es que yo estuve los 2 primeros años como alumno investigador, estudiando de todo un poco. Eh, Desde un momento temprano el tutor me mencionó la posibilidad de hacer un máster allí, pero me dijo, bueno, tienes la opción de hacer un máster, pero el máster tienes que hacer exactamente el mismo examen de ingreso que hacen los japoneses aquí, porque se hace un examen de ingreso para entrar en el máster. Es un examen de ingreso a nivel nativo, pues estudia japonés a un nivel de especialización. Esos 2 primeros años estudiando de todo un poquito, estuve también en mis primeras experiencias como arqueólogo, como aprendiz de arqueólogo en yacimientos. Y finalmente en el 2004, bueno, pues terminó ese periodo de adaptación, entro en el máster y yo la verdad y sinceramente no sabía qué hacer, ¿no? Estaba dando palos de ciego. Bueno, tengo que entrar en el máster. El tutor me dijo, como alumno investigador, da igual lo que hagas, porque la idea simplemente es investigar una cosa, luego te vuelves a tu país y lo explicas. Pero cuando tú entras en el máster, tienes que hacer una cosa original, y es original aquí, en Japón, en Marte, tiene que ser algo que no ha hecho nunca nadie. Los primeros meses estuve dando palos de ciego. No sabía yo qué hacer. Y un día, vemos ahí en el ángulo derecho una fotografía es la biblioteca central de la Universidad de Hokkaido, que es un lugar maravilloso, son 9 pisos, ¿vale? Es como la bodega de un barco, no sé cuántos pisos subterráneos. Y bueno, me gusta trastear, ¿no? Eso también alma de arqueólogo, ¿no? De buscar sin saber lo que uno está buscando. Un día en la biblioteca yo me encontré un ejemplar del libro que he traído hoy. Yo no sé por qué, pero bueno, andando por el quinto o el sexto piso me fijé en este libro. Yo imagino que algún espíritu de algún arqueólogo del periodo Meiji, del siglo XIX, me dijo, mira, mira esa estantería que te vas a encontrar algo interesante. Y entonces me fijé en este libro, en una serie de libros, y ese libro, tenemos la portada ahí, Nihonko Kogaku, resulta que era el primer manual de arqueología que se escribe en Japón justo a finales del siglo XIX. Yo no tenía nivel para estudiar, para leer el contenido, pero sí recuerdo abrirlo, ver el índice, y en el índice pues me encontré algo muy sencillo, decía volumen 1, Nihon no Senshidai, prehistoria de Japón. Volumen 2, protohistoria de Japón. Y entonces en ese momento se me encendió la bombilla, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué un arqueólogo japonés a principios del siglo XXI me está diciendo que en Japón no hay prehistoria y otro arqueólogo japonés a finales del siglo XIX me está diciendo que en Japón hay prehistoria y además hay protohistoria? Y aquello a mí se me descoyuntó, ¿no? La mente en ese momento, ¿no? Esta diferencia, ¿qué ha pasado en estos 100 años? Eso lo comenté con el tutor, me dijo, bueno, es un tema complicado, japonés de finales del siglo XIX, el japonés es un idioma que ha experimentado una serie de transformaciones brutales, radicales, en 150 años, pero tienes tiempo, el máster en Japón son 2 años, tómatelo con tranquilidad, intenta leerlo, estudiar japonés antiguo, adelante, ¿no? Y así fue. Bueno, presento el TFM finalmente, que es la idea de prehistoria dentro de esa obra, como Yagi Shozaburo, que es el autor, nos habla de prehistoria. Y luego pasé a continuación, del 2006, empecé el doctorado arrastrando ese tema, ¿no? El TFM era muy, muy interesante, perdón que lo diga yo, pero era muy interesante
pero la cuestión era proyectar, ¿no? ese interés y ir un poquito para atrás en el tiempo y un poquito para adelante, varias décadas, ¿no? Y cubrir lo que es la trayectoria del Japón anterior a 1945. Y lo que tenemos aquí es un esquema de los autores y sus obras más importantes que yo trato dentro de la tesis doctoral. Tenemos, bueno, un autor por década más o menos, y esa fue la estructura final de la tesis doctoral, ¿no? Viendo cómo desde la introducción de la arqueología moderna en Japón en la década de 1870 hasta llegar a la década de 1940, pues había surgido, se había planteado, había ido desarrollándose, había ido cambiando el concepto de prehistoria. Yo seguí participando en todas las excavaciones arqueológicas del departamento, pero realmente mi investigación es una investigación textual, es una investigación sobre historia del pensamiento, es una investigación de biblioteca, de archivo, ¿no? Tuve la suerte de que la Universidad de Hokkaido tiene un campus que se concentra en la ciudad en un único lugar, y entonces es posible visitar archivos y bibliotecas pues andando 2, 3, 4, 5 minutos dentro del mismo campus, ¿no? Ya digo que la idea es contar en estos 45 minutos o lo que nos lleve eh, cómo va eh, alterándose, cómo va transformándose el concepto del tiempo prehistórico, que esto simplemente es el pasado. Yo puse como título la construcción del... ¿Qué puse? Tiempo histórico en el Japón moderno. La construcción del tiempo prehistórico. Podría haber puesto la construcción del pasado. Creo que hubiese sido mejor porque ahí introducimos un término que es prehistórico. Y hay que ver que eso no es un término que tenga una validez universal. Y vamos a empezar con el primer capítulo. El primer capítulo que está dedicado a un personaje fundamental dentro de la historia de la ciencia en Japón, que es Edward Morse. Y Edward Morse es un biólogo, es un zoólogo estadounidense que llega a Japón en el año 1877. En el año 1868 hemos tenido la restauración Meiji, ¿no? Que como sabemos es el episodio, ¿no? Que certifica el final del mundo samurái, es el pistoletazo, da inicio oficialmente a la modernización, a la occidentalización de Japón. Y entonces Morse llega a Japón en 1877. Originalmente él llega de forma privada porque tiene la intención de estudiar un tipo de animal marino que a nivel mundial es bastante extraño, braquiópodos, pero en Japón se encuentra bastante de forma abundante. Y entonces él llega para establecer en las costas de Japón un laboratorio de fauna marina. Es el primero. Pero tiene una inmensa fortuna porque en el mismo momento en el que llega a Yokohama, que era el puerto de Tokio, al día siguiente coge el tren, ¿no? Que es el símbolo de la modernización japonesa, coge el tren para dirigirse a las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces resulta que en ese momento, como intendente del Ministerio de Educación en Japón, se había nombrado a un estadounidense, a Murray, y entonces Murray le dijo, mira, vamos a crear una universidad en Japón, según los criterios occidentales, ¿te interesaría participar? Y entonces, de un día para otro, pues se vio convertido en profesor, el primer profesor de zoología de la Universidad de Tokio. Morse fue el introductor del evolucionismo darwinista en Japón. Y además resulta que en ese traslado que tiene en tren de Yokohama a Tokio, pues mirando por la ventanilla se da cuenta en un momento concreto, pasando la estación de Ogomori, de que hay una acumulación de conchas, hay un depósito de conchas blancas. Y él había trabajado como arqueólogo en los Estados Unidos y se dio cuenta de que esa acumulación no era un fenómeno natural, sino que en realidad era lo que en España denominamos conchero, ¿no? Es el resultado de la explotación de recursos marinos durante años o décadas.
Y ya convertido en profesor de la Universidad de Tokio, pues presentó, ¿no?, la posibilidad de excavar el yacimiento, y entonces se convierte también en el responsable de la primera excavación arqueológica en Japón, en el año 1877. No contento solo con eso, sino que Morse además escribe un informe, que es el primer informe arqueológico en Japón, y ese informe, de forma sincrónica, él va avanzando en el texto en inglés, y luego hay un profesor japonés que lo va traduciendo, Yataberi Okichi, y ahí tenemos la portada en japonés, ¿no? Morikai Kyokobutsu Hem. Y mi investigación empieza aquí realmente. Estaba diciendo, no quiero dar que sea una charla, ¿no?, simplemente en un sentido magistral, sino qué podemos hacer nosotros como investigadores que los japoneses no han hecho o los occidentales tampoco han hecho. Bueno, pues al comparar el texto original de Morse y el texto en japonés, nos damos cuenta de que son diferentes, ¿vale? Yo no sé, porque esto a mí me pareció una cosa natural como investigador, comparar un texto original en inglés y el texto traducido en japonés. Resulta que no lo ha hecho nadie. Y entonces los investigadores occidentales leen el texto en inglés y piensan, bueno, esto es lo que ha dicho Morse, y los japoneses automáticamente lo han comprendido. Y los arqueólogos japoneses o los historiadores japoneses leen el texto en japonés y dicen, esto es lo que ha dicho Morse. Entonces, cuando se leen ambos textos y se comparan, uno empieza a detectar diferencias. Y entonces, en mi caso, lo que me llamó poderosamente la atención era que términos relacionados con la idea de pasado difieren, son diferentes, ¿no? Y entonces, dentro del pensamiento arqueológico occidental hay dos ideas fundamentales. Por una parte tenemos el concepto de edad de piedra, que forma parte originalmente de un sistema que se propone en la arqueología escandinava, que es el sistema de las tres edades, la idea de que el desarrollo tecnológico pues empieza con una etapa, una tecnología muy primitiva, y tenemos como recurso material la piedra. Y a través de la piedra elaboramos armas, herramientas, ¿vale? Eso es la edad de piedra. Y luego tenemos la prehistoria, que en la actualidad nos puede parecer una idea, como diríamos en japonés, atarimae, una idea básica, pero la prehistoria como concepto es un concepto que necesitó décadas hasta que fuese finalmente aceptada en Europa. Es decir, lo que había era una concepción bíblica del pasado que tú te la puedes creer literalmente o te la puedes creer metafóricamente, pero era lo que había, ¿no? Y entonces, eh, la primera mitad del siglo XIX ya se empieza a proponer que en realidad la mayor parte de la historia de la humanidad es un pasado que no está escrito en ninguna parte, y que nosotros únicamente tenemos las fuentes arqueológicas como forma de aproximarnos a ese pasado. Entonces nos encontramos que Yataberi Okichi, que es el traductor del texto de Morse, no comprendió qué significaba la palabra prehistoria. Porque Morse, el término edad de piedra, sí lo explica, y sí lo explica con detenimiento. Dice, bueno, es que en la historia de la humanidad hay una primera gran etapa donde teníamos una tecnología tan básica que solo podíamos elaborar cosas de piedra. Y eso los japoneses lo entendieron. Otra cosa es que estuviesen de acuerdo, pero lo entendieron. Pero el concepto de prehistoria no lo entendieron. Y entonces, al ver la traducción, vemos que hay párrafos en los que se queda en blanco. El traductor dijo, no sé cómo traducir prehistórico. Hay partes en donde lo que hace es una traducción literal. Nos habla de Yushi Zen, que es lo que hay antes de la prehistoria, la antehistoria o historia antes. Y luego hay párrafos en donde utiliza un término que es taiko. Esto ahora lo vamos a explicar más detenidamente, ¿no? Taiko, extremadamente antiguo, pero no se introduce ahí el matiz de hablar de lo prehistórico como lo anterior a la fuente escrita, como anterior a la memoria escrita, a la palabra escrita. Entonces, esta idea, ya digo, ¿no? Esta idea de comparar un texto en inglés original y un texto en japonés
es que no lo ha hecho absolutamente nadie. ¿Vale? Y esto, pues no sé, en el futuro, si alguien quiere meterse con textos en inglés, en español original y ver cómo se han traducido al chino, al japonés, eso es una investigación como tal. ¿Vale? El caso es que, por supuesto, Morse llega a Japón. Estamos hablando de un momento con la occidentalización, la modernización, un momento clave. En Japón no hay un vacío epistémico, no hay un vacío ideológico. Morse se encuentra con generaciones nacidas en las décadas de 1820, 1830, 1840. Son personas que se han formado en un mundo anterior a esa modernización. Nosotros diríamos que se han criado en un mundo samurái, epistémicamente samurái. Hay diversas corrientes, hay el Rangaku, son estudios occidentales, está el Kokugaku, los estudios nativistas, nacionales. Entonces, lo interesante es observar cómo reaccionan estas diferentes personas, ¿no? Que están ahí, Matsumori Taniyasu, Kanda Takahira, Kurokawa Mayori, cómo reaccionan frente a esas ideas del pasado propuestas por Morse. No hay una reacción homogénea, uniforme, sino que cada uno va respondiendo de forma diferente según la educación que ha recibido. Y en el caso de, por ejemplo, Kurokawa Mayori, que es un representante del Kokugaku, de una corriente protonacionalista, él se niega a admitir la idea de que en Japón hay una edad de piedra. ¿Por qué? Porque él lo que tiene es una visión histórica que está cimentada en las crónicas antiguas japonesas. Y según esas crónicas, lo que pasa es que se crea el universo, aparecen los primeros dioses y esos dioses crean Japón. Y esos primeros dioses, desde el principio, están dotados de armas y herramientas de metal. O sea, por su cabeza es imposible que pase la idea de que ha habido un periodo tan primitivo en donde solo teníamos herramientas de piedra. Eso es inconcebible. Luego tenemos Kanda Takahira, que pertenece al Rangaku, a los estudios extranjeros. Él sí es más abierto. Dice, bueno, podemos admitir la idea de que en Japón ha habido una edad de piedra, pero aquellos que usaban herramientas de piedra no eran japoneses. Eran muy primitivos, pertenecían a otra raza, a otro pueblo. Y luego Matsumori Taneyasu, que tampoco llega a dar una idea, una respuesta muy clara, pero sí es cierto que introduce un tema muy, muy interesante, es decir, bueno, había diferencias sociales. A lo mejor la familia imperial y los nobles, que eran muy poderosos, utilizaban metal y la gente que no tenía tantos recursos, pues utilizaba objetos de piedra. Y eso se queda ahí, ¿vale? Estamos hablando de finales de la década de 1870. Tenemos un debate, ¿no? Respecto a si en Japón había lo que podemos llamar arqueología antes de 1870. La palabra, desde luego, no. La palabra arqueología en japonés, que se dice en la actualidad kogaku, es una palabra que surge en esta década. Entonces, desde un punto de vista epistémico, la arqueología como tal es una hija de la modernización y de la occidentalización de Japón. Pasamos a 1880 y nos encontramos con la figura de Miyake Yonekichi. Miyake Yonekichi, que es uno de los primeros representantes de la historiografía moderna en Japón, ¿no? Y tenemos ahí la portada, ¿no? de una obra suya, Nihon Shigaku Teiyo. Miyake tenía la intención de escribir una colección sobre historia de Japón, que iban a ser en principio 25 volúmenes. Solo pudo publicar el primero. El segundo, una vez después de fallecido, se encontró el manuscrito, pero sabemos que no lo llegó a publicar. Y es una obra muy mal conocida, tanto en Japón como en Occidente, ¿no? Con el tema este de qué podemos hacer nosotros que nos dedicamos a la investigación. La obra de Miyake Yonekichi no ha sido nunca publicada en Occidente, no ha sido nunca traducida a ninguna lengua occidental. Y es una obra clave dentro de esa primera historiografía japonesa, ¿no? Como decía, hay dos variables, ¿no? a las que tenemos que prestar atención. Hay una primera variable que es
qué obra está utilizando Miyake desde un punto de vista metodológico, ¿no? Y vemos ahí a Guizhou, vemos ahí grandes personajes del pensamiento occidental, cuyas obras están siendo traducidas al japonés. Y luego tenemos en la fila de abajo pues una serie de personajes. Aparece Morse, porque Morse no está solo. Es decir, hay una serie de individuos, Siebel, Mill, Belz, de occidentales que están en ese momento, ¿no? En ese momento histórico, protagonizando, asistiendo, ayudando a Japón en el proceso de modernización. Profesiones son muy diversas porque Siebel es un diplomático, Mill es un geólogo, Bertha es un médico, pero aparte tienen interés por esa cuestión de los orígenes de Japón y van haciendo sus cositas, y entre ese conocimiento que generan los occidentales y luego las bases metodológicas que le proporciona el pensamiento historiográfico, filosófico occidental, pues Miyake Yonekichi presenta esa obra en el año 1886. Y desde el punto de vista de la historia del pensamiento y de la idea del pasado, sobre todo hay un punto fundamental, y es la sustitución del episodio mítico de la creación del universo por una idea científica o moderna del pasado. Toda la historia de Japón antes de 1868, la historiografía, era una historiografía de corte confuciano, y era una historiografía que tenía como punto de partida las grandes crónicas que se compilan en Japón en el siglo VIII, ¿no? El Kojiki y el Nihon Shoki. Y el Kojiki y el Nihon Shoki pues comienzan con una visión mítica, ¿no? Con el mito de la creación del universo. En japonés llamamos el Tenchi Kaibyaku. Decía, primero hay un caos universal, después surgen los primeros kami, primeras divinidades, y de esas divinidades pues hay una pareja prístina que es Izanami y Izanagi, y son ellos los que crean Japón con una alabarda de metal que introducen en esa masa que hay, que no sabemos muy bien lo que es, introducen la alabarda, la sacan y se crean unas gotas que son lo que se consolida como Japón, Tenchikai Byaku. Bueno, Miyake Yonekichi dice, esto es un mito. Y si nosotros aspiramos a una historiografía moderna, tenemos que sustituir el mito por una idea racional del pasado. Entonces, dentro de esa obra encontramos dos expresiones que son interesantísimas, ¿no? Por una parte, él está hablando de Sekijidai, de la edad de piedra. Dice, pues sí, es verdad, en Japón ha habido una edad de piedra. Y ha habido aquí una serie de personajes que no eran japoneses, que utilizaban herramientas de piedra. Seres muy primitivos, una cultura muy, muy básica. Y a esa edad de piedra, además, la podemos llamar como Taiko Yushizen. Entonces, la expresión que está puesta ahí en japonés no la he descompuesto, pero los dos primeros términos que se ven, taiko, taiko se lee, esto originalmente es una expresión que procede del pensamiento filosófico chino, ¿vale? En chino, tú sabrás taigu, Taiko. ¿vale? Y es un concepto de pasado que procede de la filosofía china. Depende de los autores, pero hay autores que lo tratan como una especie de pasado adamítico, ¿no? De un estadio original de la humanidad en donde al hombre no le hace falta la ropa, ¿no? Está muy cerca de la naturaleza. Ese término luego pasa a Japón y se convierte en un término protonacionalista, porque el taiko pasa a designar un pasado en el que Japón no ha sido contaminado por las ideas chinas, por el pensamiento chino, por el confucianismo, por el taoísmo, dicen, no, eso es el taiko. Y Miyake Yonekichi simplemente coge el taiko, es un pasado muy antiguo, y lo pone junto a Yushi Isen, que sería una traducción literal de prehistoria. Entonces, el primer gran logro de Miyake Yonekichi es Taiko Yushi Zen, Sekijidai. Pensamos, ¿no?, que el Sekijidai, como decía, es una idea que viene de ese sistema de las tres edades, es una idea que está muy asociada a una
descripción tecnológica de la humanidad, de nosotros vamos pasando a través de diferentes tecnologías. Yuxi Zen, simplemente la idea de que hay un pasado que es anterior a la escritura, anterior a la palabra escrita, anterior a la memoria escrita. Esto es un punto bastante importante. Y luego cuando llegamos a la década de 1890, pues nos encontramos la obra que originalmente era mi TFM. Yagisho Daburo, Nihonko Kogaku, ahí en medio tenemos la fotografía de Tsuboi Shogoro, que es el gran líder del mundo de la antropología y de la arqueología en Japón, aunque la obra la escribe Yagisho Saburo como tal. Estamos asistiendo a un momento en el que hay una sistematización, hay una institucionalización. El poder empieza a darse cuenta de la importancia que puede tener la arqueología como herramienta para definir la identidad nacional. Se crea la Sociedad Antropológica de Tokio, que es la Sociedad Antropológica de Japón en la actualidad. No ha sido interrumpida en ningún momento. En 1884 se crea la Asociación Arqueológica, que es lo mismo, es la Asociación de Arqueología de Japón. Se crea el Departamento de Antropología en la Universidad Imperial de Tokio. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Vale? Esto es importante porque es un libro que prácticamente no ha sido estudiado en Japón, pero hay facetas, hay dimensiones que en Japón están muy mal atendidas. Por ejemplo, la gran mayoría de los japoneses, los jóvenes japoneses que se convierten en antropólogos y arqueólogos, esa primera generación de antropólogos y arqueólogos, son hijos de samuráis. Son hijos de clanes que han apoyado al Bakufu, que es el gobierno Tokugawa, en su oposición a Choshu y Satsuma, que son los clanes que están apoyando la restauración. ¿Vale? Hay ahí una faceta social que en Japón no ha sido estudiada y que espera que alguien meta mano, y es un tema profundísimo, ¿no? La historia social de la arqueología, de la antropología, de la ciencia. Bueno, con Yagi Shozaburo en la década de 1890 asistimos a la sistematización del tiempo arqueológico. ¿Qué es esto de la sistematización del tiempo arqueológico? Yagi coge esa edad de piedra, esa primera etapa del desarrollo humano en el archipiélago japonés, que ya ha sido propuesta por Morse, que ha sido propuesta por Miyaki Onekichi. Dice, bueno, esto es claramente la primera etapa de la historia de la humanidad en Japón. Y utiliza una palabra diferente, utiliza una palabra nueva que vemos ahí, que es senshi. Senshi. En Europa, nosotros tenemos una bibliografía riquísima en torno a cómo aparece el término prehistoria. Y aquí en el campo de la arqueología, hay debate desde hace décadas de si es una palabra de origen francés, es una palabra de origen alemán, es una palabra de origen inglés, es una palabra que surge en Europa del Norte. Parece ser que surge primero en Europa del Norte y que luego se van haciendo las traducciones y se va difundiendo por toda Europa. Bueno, y aquí habla de senshi. Es la primera vez que en una obra japonesa encontramos ese término senshi, historia prehistoria, adaptado al contexto japonés. Y además un punto importante, porque senshi es una palabra que, hasta donde yo he podido averiguar, que llevo 20 años con el tema, aparece por primera vez en un diccionario que escribe Inoue Tetsujiro, que es uno de los introductores de la filosofía occidental en Japón. Es decir, que hay por ahí unas ramificaciones y hay unos contactos. Y dice, bueno, prehistoria, ¿cómo lo traducimos, no? Senshi, prehistoria, tal cual, literal. Y aparte de esa sistematización de la prehistoria, que Yagi sigue diciendo lo mismo. Hay una prehistoria en Japón, hay una edad de piedra, pero esto es un espacio no japonés. Es un espacio-tiempo protagonizado por una alteridad. ¿Que quiénes son? No lo sabemos, pero no son japoneses. A los japoneses no le podemos atribuir el uso de piedras, de una tecnología tan básica. Y Yagi además viene y sistematiza, define la contraparte.
Porque nosotros en Europa, y esto en la actualidad se sigue empleando, tenemos el sistema de las 3 edades. Y el sistema de las 3 edades dice que nosotros hemos tenido una edad de piedra y luego se ha pasado a una tecnología metalúrgica, y se ha hecho bronce y se ha hecho hierro. Yagi, ¿qué hace aquí? Neutraliza el sistema de las 3 edades. Y dice, bueno, nos quedamos con la edad de piedra. Pero para hablar de una primera etapa protagonizada por los japoneses, a mí no me sirve el metal, sino que voy a elegir otro criterio. ¿Y qué criterio? Kofun. Son las tumbas megalíticas, mausoleos colosales que levantan los primeros emperadores. Si hay Kofun, esto es japonés. Si no hay Kofun, esto no es japonés. Entonces hace una equiparación entre criterios tecnológicos, que son edad de piedra y edad de los Kofun, con criterios que son criterios textuales. Si no hay letras, si no hay escritura, eso es prehistoria. Si hay, cuando empieza a haber un poquito de escritura, pues ya hablamos de protohistoria, ¿no? Y define dos grandes áreas, que esto tiene una importancia fundamental. A mí me interesa esto, pero no se trata solo de que haya un fetichismo por el pasado. Yo personalmente, el periodo Meiji en Japón, el último tercio del siglo XIX, me resulta muy interesante. Pero la cuestión es explicar cómo se enseña y cómo se organiza la arqueología japonesa en la actualidad. Y en la actualidad, edad de los Kofun es un concepto que sigue usándose en Japón. Es un concepto que define la arqueología japonesa. Esto, por mucho que cambie la metodología y por mucho que haya dataciones en carbono 14, potasio, argón, desde un punto de vista conceptual, esa idea de decir, este es el periodo en el que se reconoce por primera vez la esencia de lo japonés, esa idea sigue existiendo. Así que con Yagi tenemos pues esa primera sistematización del pasado prehistórico y protohistórico. Avanzamos un poquito en el tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, pero avanzamos un poquito. Nos vamos a década de 1900, 1910, empezamos el siglo XX, nos encontramos con un personaje también muy interesante, diríamos los japoneses, Nirugoto Munro, ¿no? Munro, que es un médico escocés que vivió la mayor parte de su vida en Japón. Es un médico y en un momento concreto, bueno, pues siente la fiebre por lo oriental y dice, venga, vámonos para allá, llega a Yokohama y en Yokohama dice, pues yo me voy a quedar aquí a vivir, ¿vale? Y estuvo viviendo en Yokohama menos una vez que salió para ir al funeral de su madre, pues la mayor parte de su vida vivió allí en Japón y aparte de su profesión como médico, pues tenía muchísimo interés por la prehistoria, por la arqueología, por los orígenes de la cultura japonesa. Y Munro, tenemos ahí las fotografías, termina escribiendo una obra que es el Japón prehistórico, que se publica en 1908 originalmente. Volvemos al tema de antes. Munro es un personaje muy mal estudiado. Es un personaje que no sé por qué tuvo una extraña relación con incendios y por allí donde vivía pues había incendios y entonces documentación original prácticamente no se queda. No se sabe, ni siquiera sabemos el momento exacto en el que llega a Japón, principios de la década de 1890, pero hay muchísimos detalles de su vida que se nos escapan. Tiene una vida muy cinematográfica, se casa como 5 veces, ¿vale? Va casándose, divorciándose, va moviéndose por aquí, por allá. No tiene biografía en inglés. A día de hoy no hay una biografía sobre Munro en inglés. En japonés se escribió una biografía hace como 50 años. O sea, y desde entonces, ahora mismo, con todo lo que está avanzando el tema de la digitalización de fuentes, si tú te pones a buscar, te vas a encontrar muchísimas cosas. Bueno, Munro propone esa obra, que no me la ha traído porque es muy voluminosa. Él mantiene el esquema que había planteado Yagi Shozaburo con esa visión dual
del pasado en Japón, una primera edad de piedra que equivale a la prehistoria, y luego un segundo gran periodo, la edad de los Kofun, la protohistoria japonesa, el primer periodo en el que puede reconocerse el alma, ¿no?, japonesa, pero mientras que Yagi había hablado de un hiato, de una separación cronológica entre la edad de piedra y la edad de los Kofun, es decir, los portadores de una cultura no llegan nunca a entrar en contacto con los portadores de la otra cultura, Manro dice, no, los portadores de la edad de piedra, de la cultura de la edad de piedra, ¿quiénes son? Son los Ainu. Y los Ainu son los pobladores autóctonos de Hokkaido, ¿no? Y Manro pues dice aquí, en realidad los Ainu han sido los primeros habitantes de Japón, y en un momento posterior pues llegan los japoneses con una civilización, con una tecnología superior, y los van expulsando hacia el norte. Esto eh, es una idea realmente bastante influyente dentro del pensamiento histórico, arqueológico, antropológico en Japón desde el periodo Meiji. Es una idea que responde a lo que llamamos en el mundo de la antropología el paradigma de la sustitución racial. La idea de que Japón ha sido poblado originalmente por una raza primitiva, salvaje, con una tecnología lítica, y luego vienen los japoneses. ¿De dónde? No lo sé. Vienen de alguna parte del continente, pero vienen ya con escritura, vienen con el conocimiento arquitectónico suficiente como para construir enormes túmulos, y llegan como conquistadores y van arrasando con todo y someten, expulsan a los Ainu. Es una idea, ya digo, que es fundamental dentro del pensamiento antropológico y arqueológico. He puesto una foto de Koganei Yoshikiyo, es un antropólogo japonés y uno de los máximos proponentes de la teoría Ainu. Y es una idea que también tiene una repercusión actual, ¿vale? Yo quiero que la gente se conciencie de que cuando hablo del periodo Meiji, no estoy hablando simplemente de cosas que pasaron hace 100 años y que esto no tiene ninguna influencia sobre nuestro mundo. Lo que tenemos ahí en el extremo es una fotografía en donde miembros de la etnia Ainu están devolviendo restos Ainu a sus tumbas. Porque durante el periodo Meiji, Taisho, a primera mitad del Showa, hay una verdadera fiebre. Es decir, bueno, vamos a estudiar a los Ainu. ¿Qué hacemos? Pues nos metemos en sus cementerios y empezamos a sacar aquí cráneos y huesos y tal. Pues tú imagínate, aquí, si alguien le da por meterse en cementerios y empezar a sacar, vamos a estudiar a los españoles como eran hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años. Y eso son cosas que pasó en Japón. Otro episodio dentro de la historia de la ciencia que está muy mal estudiado en Japón, la violencia de la ciencia. Hay una violencia epistémica y hay una violencia física, material, real. Y eso llega hasta nuestros días y no ha terminado. Es un episodio dentro de la historia de la antropología, dentro de la historia de la arqueología, que desgraciadamente no ha terminado, y la Universidad de Hokkaido, donde yo estudié, pues todavía se conservan restos de 150 miembros de la etnia Ainu, ¿no? Y en muchos casos, cuando uno, por ejemplo, eh, lee los informes de Koganei Yoshikiyo, te dice no solamente dónde ha encontrado los huesos, sino te habla de cómo es el proceso de limpieza de los huesos, porque no estamos hablando a veces de huesos que tuviesen 500 años, sino de gente que se había muerto hace 20 y los huesos todavía conservaban partes blandas. ¿No? Y dice, pues hay que limpiarlo así, con agua tibia y con un cepillito blanco para no estropear el hueso, ¿no? Manro, ¿no? Hemos visto, ya digo, muy interesante. A día de hoy no hay una biografía en inglés. Manro. Parece increíble. Avanzamos un poquito y pasamos a Tori Ryuzo, que es un personaje al que también estoy bastante vinculado. Bueno, Tori Ryuzo es dentro de esa primera generación de antropólogos y arqueólogos japoneses, es uno de los más jóvenes. En 1912-13 fallece Tsuboi Shogoro, que era el gran pope, ¿no? El gran líder de la antropología. Tori se convierte en el líder. Y Tori
había sido un niño bastante inquieto y siempre había tenido desde que era muy pequeño una inquietud por salir de Japón, ¿no? Él cuenta dentro de su diario cómo cuando era un pequeño, ¿no? Descubrió en los manuales japoneses que existían grupos raciales. Dice, yo pensaba que todo el mundo, en todo el mundo era igual, ¿no? Y descubrí que aquí hay blancos y hay negros y hay no sé qué. Esto hay que averiguarlo. Entonces, desde 1894, 1895, pues Tori Uso dice, vamos a salir de Japón. Y se va a Liaotún, que es el primer territorio imperial, aunque luego se devuelve a China, pero es el primer territorio imperial japonés. Se va a Taiwán, se va a la península de Corea, se va a las Islas Kuriles, se va a Sajalín, va haciendo exploraciones por toda Asia. Claro, en una época en la que era realmente complicado, ¿no? Uno no se cogía el billete de avión y se iba, sino va jugándose el pellejo, ¿no? Se mete en Taiwán, está allí un total de 4 años, en un momento en el que las tribus indígenas de Taiwán eh, pues viven tal cual, no han sido sometidas a un proceso, ¿no? de japonización. Y Tori va y se hace amigos de los indígenas de Taiwán. Entonces, por cada lugar por el que pasa, va descubriendo cosas que vincula con lo que encuentra en Japón. Entonces, a raíz de aquello, pues termina planteando un modelo que es el modelo sobre los orígenes de la nación japonesa más popular de la primera mitad del siglo XX. Y dice claramente, Japón, los japoneses, la nación japonesa es una nación que es el resultado de un proceso de mestizaje en donde se han visto implicados diferentes elementos del continente asiático. Dentro de esos elementos hay uno a los que él llama Koyu Nihonjin, los japoneses propios, que no sabemos muy bien la expresión, pero no, los japoneses propios son los fundadores de la Casa Imperial. ¿Vale? Y él saca a la palestra un tema que con su boy había estado tapado, que era hablar sobre los orígenes de la Casa Imperial. Eso era una cosa que no se podía tocar en el periodo Meiji, es un tabú. Y ya, bueno, estamos hablando de la década de 1910, comienza el periodo Taisho Democracy, la democracia Taisho es un periodo muy abierto, tenemos por ahí socialismo, anarquismo, la difusión del marxismo en Japón, tenemos las primeras oleadas de feminismo en Japón. Él aprovecha el momento y dice, bueno, pues yo voy a hablar sobre los orígenes de los japoneses y de la Casa Imperial. Esto coincide en el tiempo con la confirmación de que en Japón, aparte de esas dos grandes culturas, dos grandes complejos, una cultura de la Edad de Piedra y luego una cultura asociada a los kofun, a los grandes túmulos, se confirma ahí una serie de vasijas, que es lo que llamamos la cerámica yayoi, y él dice, esta cerámica yayoi probablemente está asociada a los antepasados de los japoneses y además se descubre con objetos de piedra. Lo que significa que los japoneses, los antepasados de los japoneses, también tuvieron una etapa primitiva. Entonces, por primera vez, lo japonés se proyecta en un pasado anterior a la escritura. Tenemos en la foto de en medio, aparece Tori mirando un libro acompañado por dos caballeros que forman parte del ejército japonés en Manchuria. Aparece ahí un dolmen descubierto por Tori en Corea. Tori tiene un trabajo de campo que es realmente fascinante. Es también un personaje muy cinematográfico, es un personaje conocido en Japón, pero es un personaje sobre el que recae una leyenda negra de haber sido pues, una especie de emisario del imperio japonés, eh, que no es completamente cierta, o no es cierta, yo diría, ¿no? Porque es cierto que él era un defensor de lo que se llama el Nintendo Zoron, de la idea de que coreanos y japoneses proceden de la misma rama racial, por lo que tienen que estar gobernados por el mismo emperador y por el mismo gobierno que es el japonés.
Pero al mismo tiempo, él, por ejemplo, en los tiempos ya de la guerra profunda, ¿no?, contra China, él los pasa en China, en la Universidad de Yenching, que es uno de los embriones de la Universidad de Pekín, y él en todo momento se opone al ejército japonés. Llega a tener ya bastante mayor, pero llega a tener sus roces y sus enfrentamientos con el ejército imperial, ¿no? Pero ya digo, desde el punto de vista de la idea del pasado, el hecho de haber proyectado por primera vez lo japonés en un momento anterior a la escritura. Avanzamos un poquito. Yo en realidad he puesto Toa Bunme no Oreme, el amanecer de la civilización oriental, del Asia Oriental, de Hamada Kosaku, 1930, aunque en realidad Hamada Kosaku empieza a despuntar ya en la misma década de 1910, que es el momento en el que Tori Ryuzo está publicando su libro, Yushi Zen no Nihon. Es un libro realmente... hasta 1925 tiene como 12, 13, 14 tiradas. Es un libro que no cuesta trabajo encontrar en la actualidad en Japón, en librerías de viejo. Pero justo en ese momento, pues tenemos a otro personaje que es Hamada Kosaku. Y Hamada Kosaku estudia arqueología, que es algo que Tori Ryuzo no llega a hacer, a pesar de todo lo que se mueve, y él sabemos que hablaba y escribe francés con total naturalidad, pero no llega a viajar a Europa, y a Europa viaja Hamada Kosaku. ¿Hamada Kosaku quién es? Pues Hamada Kosaku es el fundador del Departamento de Arqueología en la Universidad Imperial de Kioto. Y esa estancia en Europa, él estudia siendo discípulo de Flinders Petrie, que es uno de los fundadores de la egiptología moderna. ¿Vale? En la arqueología europea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se ponen los fundamentos desde el punto de vista metodológico de la arqueología en la actualidad. Serigrafía, estratigrafía, tipología. Bueno, pues Hamada Kosaku estudia siendo discípulo de Flinders Petrie, y además traduce al japonés la obra de Montelius, que es el gran definidor de la tipología en Europa. Es decir, que él vuelve de Europa con una metodología ya completamente diferente a lo que se había visto en el siglo XIX. Entonces, excavando una serie de yacimientos, propone por primera vez una idea fundamental, y es que aquello que a los ojos del antropólogo, del arqueólogo del siglo XIX se ve como productos, como creaciones culturales que son el fruto de razas diferentes, Hamada Kosaku dice, bueno, es que eso en realidad ha habido una evolución. Es que en realidad aquí solo hay un único grupo. Y ese grupo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando hasta llegar a la actualidad. Y esto es lo que se llama la teoría de los proto-japoneses. Es muy fácil confundirlo con lo que decía Torii, pero no es lo mismo. Torii decía que los antepasados de los japoneses habían llegado desde el continente en un momento concreto y se habían encontrado con los Ainu. Hamada Kosaku dice, no, no, no. Aquí hay un grupo racial único, que son los proto-japoneses, y van evolucionando a lo largo del tiempo. Y esta idea de la evolución encuentra su eco en el mundo de la antropología. Kyono-Kenji Hasebe Kotondo dice, bueno, por diversos motivos, pues los pobladores originales de Japón hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero desde el principio solamente ha habido japoneses en Japón. Y los Ainu, bueno, eso es una cuestión del norte de Japón. Ya hablaremos otro día, ¿no? Pero de momento lo que hay aquí en Japón únicamente son japoneses. Y llegamos finalmente a la década de 1930 y nos encontramos con Yamanouchi Sugao. Yamanouchi Sugao ya ha nacido en el siglo XX, fallece en 1970. Entonces, es otro personaje interesantísimo. Es un personaje muy mal conocido fuera de Japón,
Y es un personaje con una vida también fascinante, puesto yo ahí academicismo y contraacademicismo. Es un personaje que sale de la academia, es un personaje arqueólogo que estudia en la Universidad de Tokio, que está trabajando en la Universidad de Tohoku, pero al mismo tiempo, bueno, pensamos, 1912-13 hemos empezado el periodo Taisho, periodo de efervescencia política, es un personaje que desde muy joven está estudiando, por supuesto, Darwin, sí, pero está estudiando Marx, está estudiando a Kropotkin, está estudiando a Bakunin, bueno, se siente muy atraído por esa ideología. Em, Desde muy joven también está formando parte de círculos anarquistas. Hay determinados momentos en los que tiene que huir. Sabemos que se llegó a refugiar en cuevas, que la policía estuvo buscándolo. Y Hamada Kosaku no se llama, Manouchi Sugao. Si bien Hamada Kosaku había tenido un papel muy importante, ¿no?, en el establecer los principios metodológicos de la arqueología japonesa, Yamanouchi Sugao esos principios los aplica a la realidad. Entonces, es sobre todo en el campo de la arqueología conocido por ser el constructor de la tipología de la cerámica Jomon, ¿no? Entonces, excava como en 200 yacimientos y hace una secuencia súper precisa de cómo ha ido evolucionando la cerámica Jomon a lo largo del tiempo. Ahora bien, lo importante es esto, ¿vale? Nosotros lo que hemos visto a partir de ahora es cómo hasta ahora era como las diferencias en el registro material eran explicadas a través de diferencias raciales. Esto es diferente porque pertenece a grupos raciales distintos. Esa idea, desde un punto de vista teórico, por primera vez con Hamada Kosaku, se viene abajo. ¿Qué pasa? Que esto pasa en Japón, en el mundo de la arqueología y la antropología, en 1920-1930. En Japón se produce un cambio de paradigma entonces. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos enterado de que en Japón se ha producido un cambio de paradigma. Entonces, en el mundo occidental, la idea de Manro de hablar de los Ainu como pobladores aborígenes sigue teniendo pues, mucho eco, pero esto es una idea que está descartada. Los Ainu, eso es un problema de Hokkaido, ¿vale? Y Yamanouchi Sugao lo que hace es el pensamiento de Hamada llevarlo a la práctica, a la realidad y decir, bueno, en Japón descubrimos un primer grupo de cerámica, que es lo que originalmente llamamos cerámica de la Edad de Piedra, y esto es, yo lo voy a llamar cerámica de la cultura Jomon. ¿Y qué es la cultura Jomon? Es una cerámica con un sistema económico basado en la caza, en la pesca, en la recolección. Y luego viene otra cultura que es la cultura de la cerámica yayoi. Y esto es una cerámica cuyos fundamentos económicos, ¿de dónde vienen? Vienen de la producción, vienen de la agricultura del arroz. Esto es simplemente la aplicación del materialismo histórico a ese conocimiento arqueológico, ¿vale? Esto es una interpretación que rompe completamente con los fundamentos de la arqueología en Japón. Pero claro, hay que pensar que es una interpretación que no cuadra con el discurso oficial, porque el discurso oficial lo que te dice es que aquí los japoneses, los antepasados de los japoneses vienen del cielo y tienen sus metales y tienen sus cosas y tienen su conocimiento arquitectónico y tienen su... Y entonces... eh, Yamanouchi Sugao viene a ser el líder de una escuela arqueológica en la década de 1920-1930 que ya proclama esa necesidad de diferenciar los Jomon y los Yayoi, pero dentro de una unidad que es el pasado japonés. Y cuando llegamos a Yamanouchi Sugao ya no hay una alteridad, ya no es necesario aludir a la alteridad para explicar el pasado japonés. Todo se entiende como unidades dentro de la historia de Japón. Yamanouchi Sugao, bueno, esto no lo he dicho antes, Hamada no habla nunca de prehistoria.
Hamada no habla de prehistoria, él habla de Genshi. Habla de Genshi Bunka, habla de Genshi Dai. Él habla de periodo primitivo, de edad primitiva. Es decir, lo primitivo él lo que hace es neutralizar los valores peyorativos que había asociado a lo primitivo. Lo primitivo simplemente es lo primero, pero que nosotros tengamos una tecnología lítica no es malo, simplemente es propio de una etapa muy antigua. Y nuevamente Yamanouchi Sugao no habla de prehistoria. Yamanouchi Sugao habla de Nihon Enko, que es una expresión que procede originalmente del chino. El enko es lo que es muy antiguo. Es decir, aquí encuentro yo la respuesta a lo que me decía mi profesor. En Japón no hay prehistoria. Bueno, que no haya prehistoria lo que significa es que ellos no utilizan el término prehistoria para hablar del pasado. Cuando un japonés, una japonesa estudia historia de Japón en un colegio, lo que aprende son unidades dentro de una secuencia que es la historia de Japón. Pero no hay la necesidad de aplicar el concepto de prehistoria, porque el concepto de prehistoria te obliga a distinguir entre lo que es realidad y lo que es mito, que ha sido siempre el gran temor que tenía el antiguo sistema antes de 1945, que aplicar el concepto de prehistoria te obliga a ti a discernir entre lo que es el mito y la realidad. Y de hecho, llegamos al siglo XXI y nosotros seguimos teniendo el mismo problema, porque cuando uno lee el Kojiki o el Nihon Shoki, uno no sabe dónde termina el mito y dónde comienza la historia. Nosotros no sabemos cuál es el primer emperador realmente histórico dentro de la secuencia de emperadores del Kojiki y del Nihon Shoki. Y claro, la Casa Imperial está ahí. La Casa Imperial tiene una lista y te dice, no, los 125 emperadores que aparecen en el Kojiki son reales. ¿Vale? Eso lo podemos decir ahora, pero si lo decías en 1940 tenías un problema. Ahí estaba Yamanouchi Sugao, pues salió corriendo, ¿no? Y no lo pillaron, pero es cierto que hay arqueólogos que terminaron en la cárcel. Eh, bueno, yo lo que quiero es que la gente tenga muy claro que el pasado no existe. ¿Vale? Es decir, el pasado es una idea. Tú puedes descubrir cosas que se relacionan o se atribuyen a una cultura pasada, a una cultura antigua. Pero el pasado como tal, el pasado es un concepto. Y el concepto, tú no estás excavando en un yacimiento y dices, he descubierto un pasado, ¿no? Tú dices, he descubierto un hacha, he descubierto una punta de flecha, he descubierto una cerámica. Pero el coger objetos y agruparlos en forma de un periodo, agruparlos en forma de una cultura y atribuirlos a un conjunto, eso es una operación que tiene lugar dentro de la mente del arqueólogo. ¿Vale? Y el problema es que en Japón se construye el pasado, las décadas de 1920-1930, en un contexto político, ideológico muy concreto. Japón pierde la guerra y esa secuencia que define Yamanouchi Sugao luego se convierte en los orígenes de la historia de Japón y es lo que aprenden los niños japoneses en el colegio. Pero esa propia secuencia no se ha sometido a una crítica. Y el concepto de periodo Jomon o el concepto de periodo Kofun son conceptos que desde un punto de vista metodológico se hunden, es que no resisten. Y son conceptos que que han evitado que la arqueología japonesa tenga un papel relevante dentro de la arqueología mundial. Porque, por ejemplo, cuando tú aquí organizas un congreso sobre neolítico, pues te viene, esto es como un chiste, ¿no? Te viene un arqueólogo francés y un arqueólogo alemán y un arqueólogo italiano, pero no te viene un arqueólogo chino, pero no te viene un arqueólogo japonés, porque en Japón no hay neolítico. Tienen su Jomon, tienen su Yayoi, tienen su... Pero ellos han creado una secuencia propia, una secuencia específica, y esa secuencia es al mismo tiempo lo que está creando una barrera que impide la comunicación con el mundo exterior. En Japón tenemos esa secuencia, que es una secuencia
yo no sé cómo decir. ¿Hablamos de una secuencia nacionalista? No lo sé, tengo mis dudas de respecto a qué palabra usar. En Occidente hay un arqueólogo, Bruce Trigger, que a finales de la década de 1980 pues, escribió una obra muy voluminosa, que es The History of Archaeological Thought, una historia del pensamiento arqueológico, y él explica cómo ha evolucionado la arqueología y cómo ha evolucionado el pensamiento arqueológico a través de una serie de modos o escuelas de pensamiento, ¿no? Y hay una primera etapa que es el anticuarismo científico. Damos el salto a lo científico con el evolucionismo, difusionismo, particularismo histórico, nueva arqueología. Em, Básicamente son formas de explicar el cambio cultural, el cambio que uno observa en la secuencia estratigráfica en el yacimiento. En Japón esto no es posible aplicarlo. Tenemos que tener, es muy complejo. Lo que sí podemos hablar, creo yo, es de una primera etapa en donde ese pasado prehistórico se ha interpretado como un tiempo, como un espacio-tiempo protagonizado por la alteridad, protagonizado por lo no japonés. Y cuando llegamos a Hamada Kosaku, o propiamente a Yamanouchi Tsugao, vemos por primera vez que desde el campo de la arqueología lo que hay es una japonización del pasado. Esta japonización del pasado, ¿cómo la podemos interpretar? Porque en cierta forma, esto lo planteo como duda, ¿no? Para el debate. Esta japonización del pasado, en cierta forma, es una nacionalización del pasado, pero esa nacionalización del pasado no viene por parte del régimen ultraimperialista, nacionalista, militarista. Esa nacionalización del pasado viene por parte de los sectores de la arqueología que están próximos al pensamiento de izquierda, vamos a decir así. No sé si no me gusta mucho la expresión, pero es una forma de ver el pasado que está claramente asociada con Marx. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, no sé. Bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí. No sé si no empezamos turno de preguntas o de debate. Bueno, muchísimas gracias por esta interesantísima charla. La verdad es que hemos puesto en contexto ahí esa creación o no creación del pasado, desde ese pasado que no existe quizás. Y bueno, abrimos turno de preguntas, de debate, para estar aquí hablando con el profesor Abad. Si alguien tiene alguna duda. Sobre todo para los que escuchan en casa. Bueno, repito la felicitación para que lo escuchen también desde casa. Yo ya he dicho, yo no soy de historia, soy de filosofía, pero el concepto que nosotros manejamos desde aquí, desde bueno, de la filosofía, a niveles generales de la historia, tiene que ver un poco con la irrupción. Tú has mencionado algo en tu ponencia sobre con la irrupción de la palabra escrita, de la escritura. Y cuando has hablado, y además has incidido en ello, cuando has hablado de la relegación de los Ainu por parte de los japoneses, que ya los japoneses se supone que además de con el metal, llegan con la palabra, llegan con la escritura, con un sistema de escritura. Eso significa que los Ainu ya no es solo que tengan una escritura distinta, sino que tienen un lenguaje distinto. Me gustaría que profundizaras un poquito en ello y también, si puedes, vuelves a profundizar en la diferencia entre prehistoria y protohistoria. Yo no lo termino de tener claro, porque protohistoria es una historia ya, para mí, que ya está en formación. Mientras que la prehistoria es algo que es anterior, es algo, como tú mismo has dicho ahora al final del pasado, algo que no tiene lugar dentro de la historia, es algo previo. Y no sé si podrías profundizar ahí algo. Muchas gracias. Bueno, primero con el tema de los Ainu,
Es un tema muy complejo, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es cómo se explica, ¿vale? Y cuál es la imagen que se crea en el periodo Meiji, ¿no? Hablo en el último tercio del siglo XIX, principio del siglo XX. Una cosa es la imagen que se crea, otra cosa es hablar desde nuestro conocimiento actual, ¿vale? Entonces, nuestro conocimiento actual lo que nos dice en el campo de la arqueología es que lo que nosotros llamamos cultura Ainu, eso es algo que surge en época, sería el equivalente a época medieval japonesa. Que el término cultura Ainu como tal hay que someterlo a debate, ¿vale? Pero lo que se ha definido como cultura Ainu, hablamos siglo XIII, especialmente siglo XIV. Ahora, lo que se crea en el periodo Meiji, lo que se propone en el periodo Meiji es, como he dicho, el paradigma de la sustitución racial. La idea de que esa edad de piedra, porque claro, el concepto de edad de piedra se introduce, pero eso no va solo. El concepto de edad de piedra está asociado a una visión del evolucionismo social, está asociado a una etapa de salvaje barbarismo, eh, simpleza cognitiva, todo lo que queramos. Entonces, en Japón, Morse, que llega en el año 1877 y enseguida se encuentra con ese depósito, es el conchero de Omori, y de forma instantánea, esto no hay una elucubración, de forma instantánea dice, esto es una cultura primitiva como las que yo me he encontrado en los Estados Unidos de América, porque este hombre tiene experiencia trabajando en Florida, en yacimientos. Dice, esto es tan antiguo que no puede ser obra de los japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses están protagonizando un proceso de modernización, de occidentalización, y son maravillosos. Luego, desvinculamos la edad de piedra a los japoneses. Eso es algo que se produce de forma instantánea en la mente de los occidentales, la década de 1870. Y entonces se inicia un debate. Dice, bueno, pues si esto no es de los japoneses, ¿de quién es? Y hay un debate entre quien dice, bueno, esto es de los Ainu, o de Sibol, Belz, o esto es de un pueblo anterior a los Ainu. ¿Vale? Y ese debate luego es heredado por los arqueólogos y los antropólogos japoneses. Y ese debate se mantiene durante décadas hasta que en el campo de la arqueología, de la antropología, te aparece Hamada Kosaku, te aparece Yamanouchi Shigao y decir, bueno, lo Ainu es un problema del norte de Japón, ¿no? Y sigue siendo un problema del norte de Japón. Ya decía yo, la idea de que los Ainu son los pobladores aborígenes de Japón es que a aquellas personas en la actualidad en Japón que se identifican como Ainu, tú les haces un test genético y el porcentaje Jomon, ¿vale? El porcentaje de edad de la piedra es esto sobre esto. Es un porcentaje mínimo, que es el mismo porcentaje que hay dentro de un japonés que vive en Yokohama o que vive en Kyushu. Entonces, em, si no tenemos tiempo, yo te puedo decir que lo Ainu es que tenemos que tener en cuenta dos variables. Una es nuestro conocimiento arqueológico, antropológico en la actualidad, que nos dice que es un problema del norte de Japón. Es un problema que tú tienes que estudiar en relación con otra serie de culturas que hay más al norte, que es una cultura basada en la recolección, que es una cultura basada en la pesca, que es una cultura basada en la caza. Y en ese sentido, lo que pasa, esto yo creo que es importante, lo que pasa dentro de los occidentales, dentro de la mente de los occidentales que están visitando Japón en el siglo XIX, es que al ver a los Ainu, con ese modo de vida, ese modo de producción no industrial, preindustrial, lo que hacen es la caza, la pesca, asociarla con un modo de vida prehistórico. No significa que sea prehistórico como tal, es decir, Hokkaido ha tenido su evolución cultural y étnica desde hace miles de años. Lo que pasa es que en ese momento no existe el conocimiento arqueológico que tenemos en la actualidad.
Lo que pasa es que dentro de, ya digo, de la mente de esos occidentales se asocia a. Entonces dice, bueno, se descubre la edad de piedra, ¿esto qué es? ¿De los Ainu o de otros que no son los Ainu? Bueno, lo que tú quieras, pero no son japoneses. Entonces eso se va debatiendo, se va debatiendo, se va debatiendo, se difunde en Occidente. Y entonces nosotros llegamos en la actualidad pues diciendo es que los Ainu son los pobladores aborígenes de Japón. Pues no, pobladores aborígenes de Japón, no sé si te lo digo, son los descendientes de los portadores de una cultura paleolítica que entra en el archipiélago hace aproximadamente 35.000 años, que desde el punto de vista genético, por los últimos estudios del genoma, lo que sabemos es que están emparentados con poblaciones del sudeste asiático. Que eso no significa que vengan del sudeste asiático. Lo que significa es que están emparentados. Significa que hay un grupo que está por el Asia Central y que en un momento concreto se bifurca, se divide, y hay unos que terminan en Japón y otros terminan en el sudeste asiático. ¿Vale? Esos son los Jomon, los pobladores paleolíticos que luego se convierten en los Jomon. Y eso pues, viven en el archipiélago, luego nos llegan otros pobladores procedentes de Corea o del norte de Asia, y de esa fusión pues se va modelando a lo que llamamos japoneses. Pero lo Ainu es un problema del norte de Japón, un problema del norte del archipiélago, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de los Ainu. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los paradigmas y las imágenes que hay en la mente de investigadores hace 100 años o hace 50 años, o estamos hablando de lo que sabemos en la actualidad. Porque si no se trabaja con bibliografía, que es... Sí, Una lengua distinta de los japoneses. sí tienen una lengua distinta, lo que pasa es que el contacto entre lo ainu y lo japonés es siempre, es que nunca ha desaparecido el contacto. Entonces es una lengua que está japonizada. ¿Vale? Cosas que, palabras como se han dicho, por ejemplo, kamui en lengua ainu y kami en japonés. Entonces, hace 100 años se decía, bueno, pues kamui es la palabra original y de ahí viene kami. Bueno, en la actualidad sabemos que no, que lo que hay es kami, y kami, la palabra kami, pasa a los ainu. Porque las poblaciones japonesas, wajin, que decimos en lenguaje antropológico, se fusionan con poblaciones de Hokkaido. Entonces, en esa fusión también va el idioma. Como lengua, sí, como lengua es distinta, pero tampoco soy especialista en la lengua. La lengua es distinta, pero el préstamo es algo que ha existido y sobre todo que se produce en una dirección que es de sur a norte. Y luego me preguntabas tú por protohistoria. Bueno, la protohistoria es un término comodín que se usa en el ámbito de la arqueología y no necesariamente todo el mundo la usa con el mismo significado. Protohistoria puede significar que estemos en una etapa inicial en el uso de la escritura, una etapa en la que hay poca documentación, o puede ser también, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, hablamos de protohistoria cuando tenemos griegos, romanos que están escribiendo sobre pueblos y culturas de la península ibérica, y los pueblos de la península ibérica a lo mejor no tienen escritura o tienen sistemas que nosotros no podemos leer. En el caso de Japón, Yagi utiliza el término protohistoria para dar cabida a los mitos del Kojiki y del Nihon Shoki, pues porque, por ejemplo, el primer emperador, Jinmu, nosotros decimos que es una figura legendaria. Sin embargo, decir eso en el siglo XIX es peligroso. Entonces, al hablar de protohistoria, lo que estamos es utilizando un comodín y decimos, bueno, no tienen escritura, pero, ¿vale? Esto es como dice el Kojiki y el Nihon Shoki, pues por aquí estaban los primeros emperadores moviéndose, no tenían escritura, todavía no habían absorbido el sistema de escritura chino, pero son personajes históricos. ¿Vale? Entonces, prehistoria, si la palabra prehistoria no se usa en Japón o tiene muy poco predicamento, la palabra protohistoria ahora mismo menos todavía. Se lo tenemos que explicar nosotros a los japoneses.
Bueno, en el chat tenemos una pregunta que dice, a propósito del origen común de coreanos y japoneses según Tori Ryuso, ¿podría ser cierto que en los Kofun hay restos de realeza de ascendencia más bien coreana que no es admitido por el ideario nacionalista Japón, de Japón? Y si no se puede hablar de neolítico propiamente, tal desde las categorías japonesas, ¿cómo periodizan ellos las otras culturas? En el archipiélago japonés hay miles de kofun, pero miles, miles, ¿vale? Hay muchísimos que no han sido excavados, pero no han sido excavados por una cuestión logística, porque una excavación de un kofun implica mucho dinero, mucho tiempo, implica movilizar a decenas de personas y eso no se hace de una forma tan sencilla. Ahora bien, dentro de los kofun hay un grupo que es lo que se llaman mausoleos imperiales, que son propiedad de la Casa Imperial. Y en el momento en el que son propiedad de la Casa Imperial, nosotros no podemos poner un pie ahí. Y esos son kofun que están sin abrir y sin estar, no sabemos absolutamente nada. Podemos más o menos deducir por la forma o por los objetos que se encuentran cerca la antigüedad. Ahora, em, yo es que soy muy radical en este sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene hablar de coreanos y japoneses, no sé, en el siglo IV después de Cristo? Yo creo que en el fondo no deja de ser proyecciones de identidades modernas sobre un pasado en el que esas identidades como tales no existen. Entonces, que se va a encontrar analizando los huesos, primero que queden los huesos, que se va a encontrar evidencias de una, no sé, de una afinidad con coreanos. Bueno, es que esa afinidad genética ya existe. Es que los japoneses como nación, esto es lo que decía Tori Iruzo, es que no son homogéneos. Es que cualquiera que vaya a Japón y le vea la cara a la gente va a decir, bueno, todos los japoneses actuales tienen relaciones desde el punto de vista genético con todas las poblaciones de la costa asiática, absolutamente con todas. Entonces, dividir entre japoneses, coreanos, es algo que, no sé, yo no haría. Tampoco creo que vayamos a ganar nada discutiendo con eso. No, yo no soy especialista en ese campo de la historia antigua, pero creo que hacer esas lecturas racializadas de la historia, a mí me parece que no vamos a ninguna parte. Lo que tenemos que discutir es un proceso político y un proceso económico. Cómo surge el poder central en Japón. Pero pensar en nombres concretos y si son japoneses o son coreanos, yo creo que la propia distinción entre japoneses y coreanos la estamos creando nosotros. No sé, me da a mí la impresión. Creo que este tipo de debates, las lecturas en clave política, la planteamos nosotros con una ideología. No sé si eso nos lleva a ninguna parte, ¿no? La Casa Imperial japonesa surgió en Corea. Bueno, ¿de dónde vienen los japoneses? Los japoneses vienen de Japón y los españoles vienen de España. No sé, y los franceses vienen de Francia, ¿no? Esos son organismos, son instituciones que surgen en un territorio concreto. Otra cosa es ponerse a discutir los antepasados. Que vienen de Corea, pues tampoco es tan sencillo. Es decir, la Casa Imperial de Japón originalmente está formada ¿por cuántas familias? No es una familia, son decenas de familias. Y habría tanto gente con una genética autóctona como gente que viene de fuera. ¿Alguna pregunta más, comentario de lo que estáis fuera, David? A comentar el último punto de las conclusiones en el que se debatía si ese ejercicio de afirmación cultural dentro de la arqueología obedecía o bien a una lógica nacionalista, dado el contexto del ascenso del imperialismo, del militarismo, o bien a ciertos paradigmas socialistas que
o socialistas, hemos hablado de estas influencias anarquistas, marxistas y demás, que entrarían en cierto modo en contradicción con ese contexto. Sin embargo, yo te quería preguntar si ambas lógicas, tanto la marxista como la nacionalista, no obedecerían a un patrón común, que es la de la afirmación de una identidad cultural moderna. Y si bajo ese paraguas de ese concepto de modernidad se podría entender esa afirmación cultural. No sé si me explico. Sí, pero me temo que no tengo una respuesta yo clara frente a eso. Es decir, creación de una identidad moderna. ¿Qué es lo moderno? Claro, estaríamos hablando de cierto compromiso con una idea de desarrollo, de progreso, en el sentido Yo es que estoy pensando, por ejemplo, en algunas tesis de Masao Maruyama, filósofo japonés de posguerra, que apuntaba a la necesidad de abandonar los vestigios premodernos de Japón a favor de la colaboración con Estados Unidos, la construcción de una sociedad moderna y demás. Sin embargo, no son esos mismos desarrollos sociales modernos los que, y no tanto el vestigio premoderno fascista, entre comillas, podemos decir, los que acaban dando lugar a estas concepciones, estas ideologías. No lo sé, no lo sé realmente. Yo eso lo planteo al final en la conclusión como pregunta, porque yo mismo no tengo una respuesta clara, ¿no? Lo que te puedo decir, lo que sí veo es eso. La atribución del pasado prehistórico a un elemento no japonés, cómo aparece la figura de Tori Ryuzo que vincula todo lo que va viendo, vincula positivamente o negativamente a la identidad japonesa. Y luego cómo surge la idea de una secuencia lineal y todo se entiende dentro de la japoniseidad. Entonces, tú no sé si sabes en Japón cómo se usa la expresión que yo siempre digo, el double estandado, ¿no? El doble estándar. Es muy propio esto de los japoneses de andar con un criterio para adentro y otro criterio para afuera, y lo que a nosotros se nos presenta como una contradicción. Cómo ellos lo asumen de una forma natural, ¿no? Entonces, cómo conviven en el mismo espacio-tiempo porque están conviviendo Tori y Ryuzo, y cómo hace cómo define la identidad japonesa dentro de un espacio que es multiétnico, que es multinacional, al que llamamos Imperio Japonés, pero es eso, cómo convive al mismo tiempo con un personaje como Yamanouchi Sugao, que está diciendo, no, aquí lo que hay es una secuencia propia del archipiélago japonés y lo otro sí es el imperio, pero no es Japón. Entonces, en el caso de Yamanouchi Sugao es complicado, es muy complicado, porque en esa interpretación que él hace de la historia, esa interpretación, digamos que adquiere un revestimiento muy científico, ¿no? Al ser dotado con las herramientas del materialismo dialéctico, es como decir, no, es esto, lo dice la academia, ¿no? Sí, pero dentro de su ser, ¿él qué aspiración tiene? ¿Por qué tiene una necesidad de construir una única secuencia que define todo como japonés? Porque precisamente eso para mí es lo anticientífico. ¿Qué necesidad tiene un arqueólogo de proyectar en el pasado conceptos o identidades nacionales? O sea, tú limítate a definir lo que ves, a estudiarlo, sí, que hay aquí unos criterios económicos que son diferentes, pero ¿por qué se atribuye lo japonés a lo prehistórico? Yo eso no lo sé. Y ni siquiera creo que Yamanouchi Sugao, que es un personaje dentro de Japón bien estudiado, lo dijese de una forma clara. Bueno, de hecho, ya nos metemos en un terreno un poquito más complejo, pero yo he llegado a encontrar textos de Yamanouchi Sugao en donde él habla claramente en contra del concepto de lo prehistórico. A él no le gustaba esa palabra. ¿Por qué? No tengo yo una respuesta clara frente a ese problema.
Yo creo que eso es para el debate. Nos movemos en el terreno de la interpretación, de la duda, de las propuestas. ¿Qué conseguimos proyectando lo japonés sobre el pasado prehistórico? ¿Qué ventajas obtenemos? Más en una época en la que Yamanouchi Tsuruga sabemos que está bajo la persecución policial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo recuerdo que habían dicho una cosa así aquí que al final no he respondido. No sé si estaban preguntando sobre algo de la cultura neolítica. Sí, cómo periodizan ellos a otras culturas, si no existen neolíticos de la categoría japonesa. No, por lo que decimos. Una cosa es el criterio para el discurso nacional y otra cosa es para lo que hay fuera. Si los arqueólogos europeos hablan de neolítico, adelante, magnífico. Pero a mí no me hables de neolítico. A mí me hablas de Yomo y yo tengo mis criterios y tú tienes los tuyos y cada uno en su casa y Dios es la de todos, ¿no? Eso. ¿Alguno de los que están online quieren comentar algo más, ya sea por escrito o por audio? Los aquí presentes. ¿Todo claro? Bueno, voy a hacer un comentario muy breve y alguna pregunta. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Abad la disponibilidad para participar en este seminario, que dicho sea de paso, es un seminario que creamos el año pasado de la nada, que no era nada y ya empieza a ser algo, porque bueno, ya además está recogido en nuestro programa de doctorado y le sirve a los estudiantes, no solamente de forma intelectual, que aprenden cosas, sino que le firman un papel y eso es útil para ello. Me alegro mucho también de que esa casualidad de encontrarte con ese libro en ese pasado diese lugar a una investigación tan interesante y digamos, a una tesis doctoral, un TFM, etcétera, etcétera. Yo tengo dos preguntas fundamentales, por no alargar mucho la historia, que la primera es sobre la importancia del mito en Japón, porque desde una perspectiva, vamos a decir, occidental, se produce eso que se llama paso del mito al logos. Tú has hecho alusión un poco a eso, al paso del mito a la razón, a dejar atrás el mito. Hasta que me interesa mucho saber hasta qué punto el mito importa o no importa. Hasta qué punto los mitos, en plural, no en singular, los mitos son relevantes para entender cosas o no, porque en Occidente y desde mi perspectiva filosófica son muy importantes, aunque hayan sido muy despreciados en la filosofía, pero no lo sé desde el punto de vista de japonés o en Japón. Y la otra pregunta que tengo es, si no hay cosas en inglés, ¿qué hay en español? ¿Hay algo en español que podamos leer aquí? Que un estudiante de GEAO que esté empezando en primero y que diga, ¿qué puedo leer yo sobre esto en español? ¿Hay algo? Si es que hay algo. Bueno, la primera pregunta respecto al mito. En el año 1889 se promulga Dai Nippon Teikoku Kenpo, la Constitución del Gran Imperio de Japón. ¿Tú sabes el primer artículo? Eh, el primer artículo dice Bansei Keiten no Nihon Tojisu, ¿no? Dice que el emperador, que procede de una familia que se ha mantenido inalterada durante 10.000 años, durante 10.000 generaciones, gobierna Japón. ¿Vale? En la redacción de esa constitución hay expertos occidentales trabajando y ayudando, diciendo, oye, mira, una constitución es un texto legislativo moderno que tiene que ajustarse a unas convenciones internacionales y te llegan los japoneses y te dicen, no, no, Bansei que la familia imperial, 10.000 generaciones y ahí no la ha tocado a nadie. A ver, atrévete tú a cambiar y ese primer artículo se queda ahí. Entonces, el mito, claro, mito. La palabra mito en japonés, shinwa, es una palabra que se crea en el periodo Meiji como traducción de textos ingleses. En Japón, en un sentido estricto, el mito no existe antes del siglo XIX. Y entonces van de la mano, se crea la palabra mito, que es shinwa. Shinwa es el relato de los kami. Luego se crea la palabra mitología, shinwa gaku, que es la ciencia, el logos, que estudia
el relato de los kami. En el siglo XIX, en el periodo Meiji. Y realmente la primera persona que propone una revisión crítica de lo que llamamos mitología en Japón, que es un historiador que se llama Tsuda Sokichi, ya es llegado al siglo XX. Es decir, que uno en el periodo Meiji, como Yagi, podía leer el Kojiki, el Nihon Shoki, y te lo leías y te lo creías o no, o te lo creías al pie de la letra o no, pero nadie lo sometía a una crítica. Es decir, el mito es insustituible, ¿no? Y es por eso finalmente que hablábamos del concepto de protohistoria, y Yagi propone el concepto de protohistoria porque es un concepto ambiguo que no tiene unos límites definidos. Decimos, bueno, esto no sabemos si Jimmu es real o no, sí o no, ¿vale? Entonces lo metemos dentro del ámbito de la protohistoria porque te permite darle una... te permite situarlo dentro de una secuencia sin someterlo a crítica. Ese es el peligro bueno, el peligro. Es que es una historia muy larga, ¿no? Yo había al lado de Yagi, había puesto la foto de Tsuboi Shogoro, que decía era el gran líder, ¿no? De la antropología y de la arqueología japonesa. Y Tsuboi Shogoro, en una exploración que hace en Japón en la década de 1880, pues le da por meterse literalmente dentro de un kofun que está en Kyushu. Dice, pues yo me voy a meter aquí. El kofun estaba cerrado. Y dice, pues yo quito aquí una losa, una lápida, no sé qué, yo me meto y tal. Y entonces le llega una amonestación de la Casa Imperial. Dice, cuidado dónde te estás metiendo porque eso es la tumba de nuestros antepasados. Y Tsuboi Shogoro, ¿qué hace? Se va a Francia. ¿Vale? Y se tira en Francia y en Gran Bretaña 3 años. Y cuando vuelve a los miembros del departamento de antropología, le dice, aquí nadie mete un pie en un kofun. Mientras yo esté vivo, nadie dice nada, nadie hace nada. Y entonces es el mito. Para la Casa Imperial no es un mito. Tú discútele a la Casa Imperial que Jimmu, el primer emperador, no existe. No, no, es la realidad. Entonces, hablábamos decía yo, el pasado no existe, ¿no? El pasado existe dentro de tu cabeza. ¿Y el mito? ¿El mito es real? ¿O el mito qué es? ¿Es una idea que tú tienes dentro de tu cabeza? Si tú actúas conforme a una historia a la que otros llaman mito, el problema es de los otros, no el tuyo. Y luego la segunda pregunta. En español, de lo poco que yo he escrito, comentabas tú una cosa, pero está en inglés. Es el descubrimiento de la prehistoria, ¿no? Y sobre todo tocando el tema de esos eruditos en el periodo Meiji, cómo tratan de lidiar con la idea de edad de piedra, de prehistoria. Estoy yo ahora precisamente haciendo la traducción de la tesis doctoral. La tesis doctoral la escribí en japonés y se quedó ahí y ahora llevo varios años haciendo la traducción y a ver si, a ver si sale. Gracias. Darte las gracias primero, Rafael, por tu ponencia tan sugerente y lleva la cabeza mucho rato haciéndome interconexiones. Tú sabes que soy antropóloga, pero me estaba mordiendo la lengua con todo el tema del mito y además has dicho cantidad de cosas que tenemos que hablar porque son muy largas y aquí no hay tiempo. Pero sí que me parecía muy relevante la cuestión del mito, que efectivamente el concepto es occidental y no me extraña nada. Entonces, que efectivamente sea una traducción que los japoneses han hecho de una palabra que viene de fuera de una cuestión que a mí como antropóloga me interesa mucho, ¿no? Que es la diversidad ontoepistemológica de los pueblos, evidentemente, y en este caso te voy a responder con un filósofo que se hizo antropólogo, que es Claude Lévi-Strauss, y que fundamentalmente lo que escribe en buena parte de su trayectoria a lo largo de todos los años 60 son las mitológicas. Me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho que, no recuerdo ahora el nombre,
algún arqueólogo japonés o antropólogo, no sé, va a América a estudiar los mitos en el norte de América. Te he escuchado en un momento dado, lo has mencionado, o que pasa por Estados Unidos o Norteamérica, con los indígenas o algo así. Te he escuchado. En algún momento lo has lanzado, lo has lanzado. Me ha resultado muy relevante porque lo que hace Levi-Strauss, claro, le hubiese costado mucho más ir a Asia. Con lo cual lo que hizo fue comparar los mitos europeos con los mitos de los indígenas norteamericanos. Y la cuestión relevante de su obra básicamente es demostrar que el mito no es falso y tampoco es una ficción. El mito fundamentalmente es una representación simbólica que además está creado culturalmente así para facilitar la transmisión del pasado a través de la oralidad, precisamente cuando no había escritura. Entonces, está sacralizado en una forma de transmisión que permite que siga inalterado con el paso del tiempo, porque no hay escritura. Pero no es falso. Eso es una de sus grandes aportaciones. Y lo que resulta muy interesante cuando estabas explicando la cuestión de cómo a finales del siglo XIX, principios del XX, hay una disyunción dialéctica entre los que estaban posicionados y pertenecían y eran descendientes de determinadas familias samuráis tal, y los que eran de familias que estaban colocados pro-occidentales, fundamentalmente, a mí eso me parece a nivel antropológico una cuestión crucial para tratar de entender cómo el debate está puesto en perder la historia ante propuestas terminológicas, formas de construir la historia, nuevos conceptos y tal que vienen de fuera y que fundamentalmente puede suponer esa pérdida con el pasado, que no es mitológico. ¿Vale? Y entonces me resulta muy interesante justamente ese debate que habíais iniciado, porque creo que buena parte de las claves de la comprensión de estos debates radica en el horror vacui que va a producir la modernidad cuando llegan los occidentales, fundamentalmente, ¿no? Y solamente quería lanzar esta reflexión. Muchas gracias. Del tema de esa lectura social, ¿no? de la antropología y de la arqueología en Japón, es que Yagi Shozaburo, ¿no? que es el protagonista del capítulo intermedio, ya siendo bastante mayor, escribe un artículo que se llama Meiji Kokoakushi, la historia de la arqueología en el periodo Meiji, y es el que lo menciona. Dice, bueno, dentro de los arqueólogos y antropólogos de esa primera generación había mucha gente que estaba relacionada con los antiguos samuráis, ¿no? Con la gente que había apoyado al Bakufu, a los Tokugawa, por oposición a los partidarios del nuevo régimen. Eso es una cosa que se queda ahí completamente muerta, hasta que luego hay un antropólogo que falleció hace poco que se llama Yamaguchi Masao. Yamaguchi Masao escribe una historia mental, historia espiritual de los perdedores. Entonces habla de cómo esa es una obra vastísima que no tiene traducción, por supuesto, y habla de cómo los que integran ese nuevo mundo académico, que son en muchos casos familias que siguen teniendo poder económico, pero ya no pueden acceder a los cargos políticos, porque los cargos políticos son para los que han apoyado a la restauración y han apoyado la modernización. Son los que se dedican luego a construir los fundamentos de la academia en Japón, ¿no? Y bueno, en el caso de Yagi era, bueno, pues hijo de samuráis. Hijo de samuráis que dicen, bueno, pues tú ya políticamente no puedes hacer nada, pues te dedicas a hacer cosas que políticamente no tienen absolutamente nada claro, pero luego es el propio sistema el que se da cuenta de decir, bueno, es que esto de construir la política implica también construir, definir los orígenes y definir la identidad. Yo, relacionado y no, pero estando allí en Japón, recuerdo en un seminario, pues
explicar que aquí en Sevilla había estudiado en la Facultad de Historia y que la mitad de mis profesores de historia antigua, prehistoria, arqueología, pues que eran mujeres. Y yo lo asumía como algo natural. Y entonces recuerdo las caras de sorpresa de los profesores, con unos ojos así como platos, diciendo mujeres enseñando historia, mujeres enseñando arqueología, prehistoria. ¿Por qué? Porque en Japón la arqueología está profundamente relacionada con la definición de la identidad y son disciplinas políticas. Entonces son disciplinas que han estado tradicionalmente vedadas. Es decir, si analizamos las fotografías que he puesto yo, 20 diapositivas y no hay ni una mujer. Porque ha sido un mundo de hombres. Hasta el siglo XXI no se le ha empezado a abrir la puerta a que mujeres se incorporen al campo de la antropología y de la arqueología en Japón, ¿no? Es muy importante el tema de, he puesto yo las conclusiones, ¿no? ¿Quién construye el pasado? ¿Quién define el pasado? ¿Vale? No basta simplemente el hablar de la definición del pasado, sino hay que analizar quién está hablando y en qué contexto está hablando. Porque dependiendo de esa posición, pues van a cambiar muchísimas cosas. Esto es el multiverso y tenemos que efectivamente, ¿no? estar atentos a un montón de variables y de interconexiones, ¿no? Que decías tú. Quería darte las gracias, Rafael, por compartir esto y, bueno, pues permitir elevar el debate de lo que normalmente tenemos en el grado en estudio de accidental, que no tenemos muchas ocasiones de tener este tipo de debate y de que nuestros alumnos se enriquezcan con este conocimiento por parte del profesorado, ¿no? De la investigación de nuestro profesorado. Y al hilo de lo último, yo no pensaba intervenir, pero me parece que tú has dado una pista que yo creo que es muy importante cuando dices que Morse, al pasar, ve los concheros y dice, es que esto lo reconozco, esto no es natural, esto es fruto de la actividad antrópica, de la actividad humana, porque yo he visto los mismos en Florida. Y yo creo que ahí hay una clave que nos permite entender por qué en esa primera parte se construye desde la alteridad racial. Es decir, el cambio es el producto de una sustitución racial, porque eso es lo que había habido en Estados Unidos. Quiero decir, esos concheros son de los indígenas nativos previos a la colonización europea. Entonces, en el caso de Estados Unidos y toda la arqueología que se construye desde Estados Unidos, es una arqueología que asume como premisa la sustitución racial. Ha habido unos indígenas que en aquellos tiempos tenían estas cosas y luego vinieron los anglosajones, que son, ahí no hay lugar a dudas que eran otros que invadieron las tierras de los anteriores. Entonces, como ellos aprenden la arqueología de manos de la escuela norteamericana y no de la británica, eso es lo que explica, porque esto lo tengo cada vez más claro, la acción, la esfera de acción del imperialismo norteamericano es Japón. Entonces, Japón se modela en torno al modelo estadounidense. En cambio, la acción en China, el modelo es Inglaterra. Entonces, la acción, el pensamiento de todas las ciencias se articula desde el mundo británico. Entonces, aunque desde el mundo latino nos pueda parecer lo mismo lo británico que lo estadounidense, no es lo mismo. Porque la historia estadounidense es una parte en la historia de Occidente. Es una parte total y completo. Entonces, claro, desde ese mundo donde se vienen explicando esas cosas, claro, ya les viene bien a ellos decir, no, 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 es que lo que habían antes eran otros, igual que en Estados Unidos había unos indios nativos y luego ya llegaron los que eran civilizados. De la misma manera, estaban unos que esos no eran japoneses y luego ya llegaron los civilizados que eran los japoneses. Y yo creo que esto nos confronta a una cuestión muy importante, que es el problema del colonialismo. Cuando los saberes que se construyen en naciones o en estados como China y Japón vienen traspasados por el colonialismo y el imperialismo que coloniza la producción de su saber, ese saber tiene ya de partida un sesgo, que es el sesgo colonial. Y mientras que Estados Unidos pudo construir su historia
sin que hubiera otra potencia encima diciéndole esto sí, esto no, e imponiéndole modelos, aunque sean modelos, digamos, mentales. Porque claro, cuando tú logras cuando tú formas a un investigador japonés con modelos occidentales, ya su mente está cautiva, independientemente de que haya otra fuerza más fuerte o no. Y yo creo que al final esto también, cuando tú citas que en un momento determinado hay un arqueólogo que sí va a otros muchos países europeos, ya ahí la cosa cambia. Entonces ya es capaz de explicarse a través de la evolución propia interna, sin sustitución racial. Pero claro, porque ya los modelos son europeos, no norteamericanos solo. Bueno, quería que un poco, si tú crees que esta vía de investigación podría ser un camino por el que podríamos explicar muchas de las cuestiones que nos parecen como que no tienen lógica o están en dualidades irresolubles. Sí, sí, además ahí hay un punto que por tiempo yo no he podido mencionar, pero cuando Morse propone esa idea, ¿no?, de que los concheros pertenecen a un pueblo que no son los Ainu, lo que se produce es una reacción por parte de personajes que son europeos. Claro. ¿Vale? Que son Siebel, que Siebel es el hijo de Philip Siebel, que está en Japón a principios del siglo XIX, que es alemán, austrohúngaro. Se produce una reacción por parte de Berth, que es alemán, se produce una reacción por parte de John Mill, que es inglés. Entonces, son formas diferentes de comprender los procesos históricos dependiendo del lugar en el que tú física y académicamente te has criado, ¿no? Y entonces surgen esas dos grandes teorías que en realidad pues las vemos como variables dentro del paradigma de la sustitución racial, y el último que aparece ahí es Munro, que es un inglés. Y Munro no adopta la postura de Morse, adopta la postura que viene por parte de los investigadores europeos, de decir, bueno, estos son los Ainu. Entonces sí, efectivamente es es la continuación simplemente lo que hacen los arqueólogos y antropólogos occidentales es heredar esas posiciones de europeos frente a americanos. Lo que pasa es que nuevamente aquí pues hay otras cosillas que sacar, y es que, por ejemplo, el debate racial que se produce dentro de la antropología y la arqueología en Japón se mantiene durante décadas y no termina hasta que uno de los dos contendientes fallece, y además fallece en un congreso en San Petersburgo. Y en realidad se sabe que eran amigos. Y los dos pertenecían a esas familias que habían apoyado al Bakufu. Es decir, que se sabe que era un debate que había sido mantenido artificialmente. ¿Para qué? Para tener publicidad, para tener un impacto en la sociedad, porque estamos hablando de arqueología, estamos hablando de antropología, que son ciencias nobles. Entonces dice, bueno, tenemos que crear un debate que probablemente por dentro a lo mejor pensaban que sí, que uno tenía razón y el otro que no, pero están durante décadas pues argumentando, cada uno por su parte, cambian un poquito los argumentos, pero se tiran 30 años diciendo exactamente lo mismo. Entonces, nosotros podemos ver los artículos, pero se nos quedan muchos detalles fuera, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando estuve en Tokushima, ¿no? Toriri Uzo, que es el antropólogo este que va por Taiwán, Corea, no sé qué. Bueno, este hombre era original de Tokushima, que está en el sur de Japón. Yo estuve allí 2 veces en el museo, ¿no?, que tiene allí. En el museo se conserva el diario de este hombre. El diario no se puede ver. Y el diario no está publicado. Me decían, no, es que esto, claro, la gente que sale en el diario está muerta, pero están vivos los descendientes de los descendientes de los herederos de no sé qué, y como los mencionan, pues tú no lo puedes ver. Entonces hay muchísimos detalles que se nos escapan. Del tema de la relación entre marxismo y arqueología, pues ahora como que se está suavizando un poco, ¿no? Y empiezas a verte algún artículo en Japón, ¿no?, cuando ya están todos muertos y tal, pero
¿A qué nivel aspiramos nosotros? ¿A un análisis formal de lo que está en los artículos? Si tú quieres un análisis más profundo, te tienes que ir a archivos familiares y encima que te den permiso para leer las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Morse, se han digitalizado ahora. Se han digitalizado ahora una cantidad de papeles y entonces yo he podido ver los materiales que él usaba en sus conferencias en Japón. Pero esto es una cosa que hace 50 años pues no se podía hacer. Entonces, estamos a expensas, ¿no? de que materiales pasan a estar digitalizados y claro, en el caso de Japón esto es, con el tema de la privacidad, ellos son muy férreos. Esto no se puede ver, pues no se puede ver. Muchísimas gracias al profesor. Lo dejamos aquí, 2 horas justas. Nos emplazamos para la siguiente sesión. Y, por supuesto, estamos en contacto. Estáis invitados cualquiera de vosotros a participar en este seminario y continuamos. Muchísimas gracias y un aplauso. Bien, bien.